más profundo de la noche, cuando las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren un tono siniestro, los pueblos cobran vida propia. Más allá de las luces parpadeantes y las calles vacías, se esconden secretos ancestrales, ocultos entre las paredes de las casas antiguas y los callejones olvidados. Desde los rincones más remotos de la civilización hasta los lugares más transitados, los relatos de terror en los pueblos tejen una red de misterio y oscuridad que envuelve a quienes se aventuran a explorar sus confines. Las siguientes historias relatan momentos de angustia y terror que vivieron diferentes personas mientras transitaban por caminos de pueblos en Nicaragua, lugares en donde realizaban una visita o bien estaban cumpliendo con algún trabajo. La Uñuda. Era la Managua de los años 60, donde habían muchos caminos pocos transitados y en las noches lucían bastante tétricos. Las personas caminaban lo más temprano posible por temor a muchas historias que en esos tiempos se escuchaban de boca en boca. En cierta ocasión, un hombre cuyo nombre era Jacinto estaba de visita en la ciudad y decidió asistir a una reunión familiar en un barrio cercano y prestó para tal fin un caballo. Su madre le había aconsejado no regresar tarde por lo oscuro del camino y también por precaución le dio un rosario para que le protegiese ante cualquier mal. El joven partió a su cita y como tenía bastante tiempo de no ver a sus familiares, se puso a conversar y bromear durante varias horas con ellos. Y entre charla y charla, con amigos y familiares, no se percató que ya era de tarde. De hecho, prácticamente se aproximaba la noche. Al ver que anochecía, decidió despedirse de sus familiares y tomó camino a casa. Uno de sus amigos le recomendó agilizar el paso, porque en el camino se habían escuchado los relatos de la aparición del espanto de la Uñuda, una mujer de aspecto tétrico con uñas largas. De ahí venía su nombre, y no sería buena idea encontrarse con ella en el camino. En realidad Jacinto era un hombre muy valiente y no creía en espantos o apariciones, y además realmente no le importaba mucho llegar tarde a casa, y al ver que había luna llena se confió aún más. A pesar de todo, no quería contrariar a su madre, por lo que tomó camino de regreso. Jacinto notó que a pesar de la presencia de la luna llena, el cielo estaba bastante nublado y aceleró el paso pensando en una posible lluvia. En cierta parte del camino, miró un bulto blanco a la orilla del mismo. Entre la sombra y la luz de la luna, observó lo que parecía ser una mujer sollozando. Se acercó rápidamente y se bajó del caballo, preguntándole a la mujer si necesitaba ayuda. Sin embargo, la mujer no respondió. Solamente sollozaba, por lo que decidió recogerla y montarla al caballo, ya que pensaba que pudiese estar herida o golpeada y necesitar ayuda urgente. Al inicio la mujer se resistía, pero el joven estaba decidido a no dejarla en ese peligroso lugar, y a pesar de todo, logró hacerlo y se montó nuevamente al caballo y siguió su camino con intención de llevar a la mujer a un lugar que pudieran ayudarle. De pronto sintió que la mujer le agarraba por la espalda y dejó de sollozar. La luz de la luna iba apareciendo entre el follaje de las nubes y Jacinto se percató que la mujer ponía sus manos cerca de sus hombros. Algo raro pasó en él. En ese momento sintió un gran escalofrío por todo el cuerpo y al mirar de reojo por su hombro, miró algo que le horrorizó. Unas manos casi esqueléticas, con las uñas extremadamente largas, intentaban agarrarle el cuello. El caballo, en su instinto animal de sentir el peligro, se levantó en dos patas, haciendo que la mujer cayera al suelo, saliendo a galope tendido, mientras Jacinto se aferraba al caballo
y al rosario que le dio su madre, con un terror indescriptible en su cuerpo, y sin mirar atrás, agradeció a su amigo equino haberlo salvado de ese tenebroso trance. Al llegar a su casa, lo hizo temblando y con una gran fiebre que le duró 3 días, jurando no volver más a pasar por ese maldito camino. El jinete negro. Hola, soy Andrés. Vivo en un lejano municipio del norte del país y les voy a contar mi relato. Tuve una experiencia aterradora mientras visitaba a mis familiares en una comunidad. Esa experiencia fue hace 10 años aproximadamente, mientras vivía en el área urbana del municipio de San José de Cusmapa. Recuerdo que ese día decidí ir de visita donde mis padres. Ellos viven en la comunidad llamada Jocomico. Salí como a eso de las 5 de la tarde y se suponía que llegaría sin problema entre las 7 u 8 de la noche, algo que estaba acostumbrado a hacer, pero ese día ocurriría algo extraño. Yo no soy de creer mucho en espantos o sustos, pero ese día cambié de parecer. El viaje tardó más de lo normal. Me atrasé un poco al pasar por el río que separa la comunidad del pueblo, y al subir la cuesta camino al Jocomico noté que algo venía siguiéndome. Exactamente no sabía qué era, sin embargo, apresuré el paso y pensé que me podría esconder en algún lugar para ver qué era lo que me perseguía. Pero mejor decidí hacerlo en un lugar más próximo a mi hogar, por si necesitaba alguna ayuda. Además, no sabía si podía ser algún ladrón o alguna persona que me quisiera hacer algún daño. Y en la noche hay mucho peligro también de encontrarse con una serpiente venenosa por ahí. Y no quería ser presa de una serpiente venenosa. Al caminar, escuchaba más cercano los pasos del caballo de quien me seguía. Así que corrí con todas mis fuerzas mientras escuchaba el aullar de los perros en las primeras casas de la comunidad. Me escondí detrás de un frondoso árbol para ver quién era la persona que venía detrás mío. Y lo que vi me heló totalmente la sangre. Los perros pararon de aullar de pronto y por el camino, lenta y pesadamente, apareció un caballo brioso, color negro como la noche. Sus ojos eran como 2 bolas de fuego que encendían la oscuridad. Su jinete, un hombre alto, de complexión recia, con sombrero y vestimenta totalmente negra. Nunca lo había visto a ese hombre y no tenía la menor idea de quién pudiese ser. El miedo se convirtió en terror cuando el hombre detuvo su aterradora bestia y observó en derredor. Empecé a sudar helado y mis piernas estaban temblando de nervios, mientras los segundos se convirtieron eternos, hasta que por fin sentí un gran alivio cuando el jinete negro desapareció en la oscuridad de la noche, quedando convencido de que era el mismo diablo quien me venía siguiendo. Ese hombre no era de la zona y prácticamente a altas horas de la noche no tenía ningún sentido que anduviese persona alguna por esos senderos. Después de ese episodio aterrador, nunca más volví a salir de noche por ese camino. En el pueblo de Cusmapa ronda una leyenda de un misterioso jinete que pasa medianoche a galope tendido con su caballo negro por las calles del pueblo. Se dice que no pasa por la calle frente a la iglesia, y algunos aseguran que se tratan del mismo diablo. Otros que se trata de un alma en pena en búsqueda de venganza. Pudiese ser de que ese mismo jinete era el que me seguía esa noche. Almas errantes. Mientras trabajaba en una zona rural del municipio de Cusmapa, me sucedió una situación por demás extraña. En esa ocasión, tenía que visitar una comunidad llamada El Terrero, y salimos varios compañeros de trabajo. En total era un grupo de 4 personas. Salimos a eso de las 7 de la mañana. La mañana transcurrió con normalidad. Realizamos todas las actividades programadas y tomamos camino de regreso a eso de las 11:30 de la mañana. Dicho camino era de cuesta arriba y en lo personal me es difícil ese tipo de camino y siempre me quedo de último cuando me toca caminar por cuestas. Caminaba rápido en ciertos tramos y descansaba en los tramos difíciles mientras mis compañeros subían con mayor rapidez
y esperaban en el cruce de camino hacia el pueblo. Al ir subiendo, escuchaba las conversaciones de mis compañeros, pero también escuché algo más. Se escuchaba como un cuchicheo entre varias personas, pero no entendí lo que decían. Primero era una especie de susurro, y luego fue aumentando de intensidad, pero igual no se entendía bien lo que decían. Al inicio lo escuchaba por delante del camino, por lo que yo creía que estaban conversando con mis compañeros, pero luego lo escuché más fuerte, pero sobre mí, es decir, como si estuviera en el cielo. Posteriormente lo escuché en la parte de atrás del camino, el cual es bastante sinuoso, por lo que supuse que venía un grupo de personas subiendo y decidí esperarlos, pero tampoco aparecieron. Bajé a la zona donde oían las voces, pero ahora se escuchaban más lejanas todavía, ya casi llegando a la zona de abismos. Así que mejor decidí seguir mi camino para encontrar a los demás. Pero ahora las voces las oía detrás mío, pero lo extraño es que no se miraba a nadie. Aceleré el paso y encontré al resto de compañeros en el cruce de camino hacia el pueblo, conversando con otros profesores que venían llegando de la comunidad Ángel 2. Y les pregunté si habían escuchado las voces, a lo que respondieron que sí, pero ellos creían que yo me había atrasado por estar platicando con esas personas. Según se dice, han muerto varias personas quienes se caen por los abismos que hay en la zona y luego regresan como almas en penas o errantes, queriendo desviar del camino a las personas que pasan por esos lugares. Por eso, la mayoría de personas caminan acompañados por esa zona cercana al temible Boquerón, que es como le llaman al lugar. En cierta ocasión, en un pueblo de la ciudad de Managua, ocurrió un hecho muy extraño. Esta historia me la relató mi abuelo hace muchísimo tiempo. Había un señor de nombre Silvio, quien tenía muchas amistades, y un día lo visitó en su casa un joven de nombre José, quien le hizo una solicitud muy particular. Don Silvio conocía a José desde pequeño y le tenía mucho aprecio por ser un joven esforzado y por ser muy responsable en sus cosas. Don Silvio, vengo a que me haga un gran favor de prestarme dinero para resolver un problema de salud de mi madre, dijo José bien afligido, quien también tenía planeado viajar fuera del país en búsqueda de trabajo para apoyar en su hogar. Muchacho, le dijo don Silvio, tengo entendido que te irás a trabajar fuera de aquí. ¿Será que recuerdes tu compromiso y vengas a cancelar tu deuda?, dijo en tono bromista el señor. El joven, sin titubear, le respondió, sí, señor, le juro por lo más santo que tengo, que es mi madre, que sí vendré. Incluso si me muero, aún así vendré a pagarle, terminó diciendo con una absoluta certeza que sorprendió a don Silvio. Calma, chico, respondió don Silvio, solo lo dije en broma. Ya sé que eres muy trabajador y muy responsable. No es para tanto, dijo en tono jocoso. Al final llegaron a un arreglo y don Silvio le hizo el préstamo que el joven José le había solicitado. Muy contento, se marchó del lugar con el compromiso adquirido. El plazo determinado fue por un año. Pasado aquel tiempo, José había reunido el dinero del pago de la deuda y con mucha alegría también tuvo la grata noticia de que su madre se había aliviado por completo de la enfermedad que padecía, por lo que decidió regresar a su tierra para ayudar en los gastos del hogar, mientras empacaba maletas pensando también en honrar la deuda adquirida en Nicaragua. Camino a su hogar, la fatalidad hizo acto de presencia. Al pasar por un camino cercano a su poblado, encontró a dos hombres discutiendo airadamente, mientras miraba que se amenazaban mutuamente y buscaban alguna arma para enfrentarse. José, precaviendo el peligro, corrió en dirección al otro lado del camino, mientras de pronto se escucharon varias detonaciones de arma. Al día siguiente, don Silvio se encontraba descansando tranquilamente en su hogar, mientras de pronto vio llegar a José apresurado, quien entró y le llamó. Después de intercambiar saludos, José se dirigió a don Silvio de la siguiente manera: pues acá estoy, don Silvio.
Como le dije, cumpliendo con el pago de mi deuda, a como habíamos acordado. ¿Se acuerda de que le dije de que aunque fuese muerto, vendría a pagarle? Y pues, aquí estoy. Y dale con lo mismo, le respondió don Silvio. Yo estaba seguro que vendrías, muchacho, por eso no dudé en prestarte el dinero. Después de recibir el dinero, don Silvio notó que José tenía prisa por marcharse, ya que no le aceptó un café de cortesía que le había ofrecido. Tengo prisa por ver a mi madre, le respondió el joven. Debo entregarle este dinerito también para los gastos de la casa. Media hora más tarde, don Silvio palidecía de horror al escuchar una terrible noticia. En una balacera, en un camino cercano al pueblo, habían fallecido 4 personas el día anterior. Una de ellas era José. El joven había cumplido su promesa de pagar su deuda, incluso después de su muerte. Que las sombras de la noche no te aten en su brazo sin retorno. Recuerda, en cada rincón de los pueblos yace una historia por descubrir, un escalofrío que recorrerá tu espalda y un misterio que te desafiará a desvelar. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos nuestros videos. Únete a nosotros en esta oscura travesía hacia lo desconocido, donde cada relato te llevará más allá de tus límites y te sumergirá en un mundo de pesadillas aterradoras. Suscríbete ahora y prepárate a vivir una experiencia que te dejará sin aliento. Te dejo el correo de contacto para que nos compartas tus historias. Quizás en el próximo video contemos la tuya. Nos vemos en el siguiente relato.